del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados. Miguel, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, y buen día a la audiencia. ¿Cómo andás? Bueno, gracias por atendernos después de lo que fue una jornada en la que ayer se te escuchó y se te vio muy activo, sobre todo con dándole por un lado al gobierno el instrumento que necesitaba para negociar con el fondo, pero también con críticas y con argumentos bastante claros respecto a lo que a ustedes no les termina de cerrar, que es la falta de la presencia, la ausencia, mejor dicho, del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en la Cámara de Diputados. Primero quería una reflexión tuya sobre eso, que amplíes este tema, y después quiero avanzar sobre lo que vos ves sobre el ministro. Bueno, Nacho, sí, es uno de los temas que parecen increíbles porque estás tratando la negociación con el fondo, una deuda que cruza varios gobiernos. Hay que recordar que yo acompañé al presidente Macri y él fue uno de los que inició, digamos, la gestión de deuda con el Fondo Monetario en el marco también de una crisis faltante de dólares. Luego también el proceso de Alberto Fernández renegocia esa deuda y en esta etapa era inexorable que este gobierno, fundamentalmente en el marco de las reservas del Central, estaban faltando dólares y también había empezado a correr en el mercado el día viernes y esta semana un rumbo de venta de dólares por parte del Central para tratar de contener el tipo de cambio. Entonces, el principio de coherencia indicaba que había que acompañar, aun cuando este gobierno hace las cosas mal, porque debería haber mandado una ley, debería tener un diálogo razonable, inteligente con el Congreso, con las cámaras, para que ambas cámaras sacaran el proyecto de ley que está fijado, estipulado como requisito a partir del gobierno anterior, de que el Congreso tenía que avalar necesariamente por una ley y por las dos cámaras la autorización. Pero bueno, optaron por el camino del instrumento del DNU, pero el DNU también implica una presencia en la comisión de DNU, una explicación por parte de los funcionarios sobre el contenido, sobre el alcance del acuerdo, sobre temas que podían informar a la opinión pública, a la sociedad y también al Congreso. ¿Y quién era el encargado de hacer eso? ¿Quién era el responsable? Lógicamente, algo que resulta casi inevitable para el cargo de ministro de Economía, es la presencia del ministro de Economía, que a la mañana estuvo en un programa de televisión con un periodista importante que tiene un noticiero por la mañana, donde estuvo, charló amablemente. Después fue a un evento que se hizo. Siempre tiene tiempo para cualquier cosa, menos para ir al Congreso. Esto es un desprecio, la política del desprecio le hace un daño irreparable al gobierno. Luego vinieron funcionarios idóneos. El segundo es Daza, es un hombre preparado, Quirno, que siempre pone la cara. Ahora, lógicamente que faltan explicaciones. Ahora, estamos frente a lo inevitable, a lo necesario, a lo imprescindible, que era darle el aval para que el gobierno negocie. A ver, y el gobierno va a ser responsable del acuerdo que haga con el fondo y de las consecuencias que traiga aparejado ese acuerdo. Tratar de evitar una crisis, tratar de apoyar una medida que indudablemente le falta información, y vamos a estar muy atentos al resultado final. Claro. Este fue en síntesis mi reflexión, mi pensamiento. Nuestro bloque aportó casi 6 votos. Muy importante, los 6 votos de tu bloque, porque sí, bueno, si no, no llegaban a los 129. Los otros se abstuvieron, cosa de no perjudicar al gobierno. Estamos hablando de Mazot, Monzó y Randazzo, creo, ¿no? Exactamente. La abstención es un instrumento que le servía al gobierno porque no era un voto negativo. Claro. A ver, en el medio hay algunas reflexiones también necesarias.
Fondo Monetario tiene que explicitar claramente cuál es su posición frente a la Argentina. Hay dudas. Por un lado tienen un discurso que les preocupan los jubilados y por el otro lado hay actores del propio fondo que mandan al gobierno a apretar más a los jubilados. Yo creo que no es tolerable y yo dije, bueno, el gobierno va a tener a partir de este instrumento una caja de herramientas. Ahora dentro de la caja de herramientas no entra la motosierra. Ya ese esfuerzo el Estado argentino, el país, el pueblo argentino ya lo hizo y no es concebible jubilado de $250. No es sostenible, 250.000 pesos, 300.000. Indudablemente que acá va a haber que analizar este tema porque hay ahí una demanda de sobrevivencia y por lo tanto me parece que ese camino que el fondo opina a veces con algunos personajes que vienen a la Argentina. Vino la licenciada Gopinath, que es la segunda para Latinoamérica. Vita Gopinath, sí. Bueno, esa tuvo un discurso, piensen en los jubilados, qué sé yo, en algún momento habló de las pensiones, en realidad jubilaciones. Ahora bueno, muy bien. En la negociación, ¿qué viene? ¿Otro ajuste más sobre el sistema jubilatorio, sobre los jubilados? No va, esto no va. Claro. Me parece que en este sentido tiene que haber responsabilidad por parte del gobierno de lo que firme, de lo que acuerde. Claro. Y ahora después, es interesante, Miguel, porque vos lo que me estás planteando... hay que cambiar... Sí, perdón. Un minuto, Néstor. Sí, cómo no. Tiene que cambiar la lógica. Este gobierno precario en el sentido de la poca entidad que tienen los ministros. Rescato el esfuerzo siempre que hace Guillermo Franco de tratar de dar una imagen de diálogo, de vocación de diálogo, pero el resto son grandes desconocidos, no gravitan para nada, no hay obra pública, ni siquiera la infraestructura mínima para tratar de evitar una catástrofe. Las rutas ya tienen un profundo deterioro, y si vos querés que vengan inversiones a la minería, al petróleo y al gas, el país tiene que garantizar un modelo de inversiones en las rutas porque van a colapsar. Lo de Bahía, si bien fue un fenómeno de la naturaleza, nunca había llovido más de 300 milímetros como llovió ese día, el deterioro que tenía todo el cruce de Bahía Blanca, y te digo que lo vi porque estuve 10 días antes yendo a Viedma y crucé por ahí, voy siempre por ahí, voy por la ruta 3 en auto, y el deterioro era total, y habían cerrado Lenosa, que era para obras hidráulicas, para desagües, para cloacas, para atender problemáticas que tienen las ciudades. Bueno, me parece que hay que tener otra mirada, y el presidente estuvo, sí, y bueno, reconoce que tiene que poner 250.000 millones de dólares para tratar de afrontar, de pesos, perdón, para tratar de afrontar el proceso, que además no va a alcanzar, pero bueno... Acá también... Miguel, espera, no quiero que te vayas del tema del fondo, después seguimos con esto, pero bueno, es muy interesante lo que vos planteás, porque vos decís... Hacia la política, claro, política del gobierno. Pero digo, vos planteás, nosotros obviamente vamos a ser críticos de lo que negocie el gobierno, nosotros no recibimos la información que estábamos pidiendo del ministro, el ministro ni vino, pero priorizamos dar el instrumento para no ser un obstáculo en el tema de la economía actual, es decir, no generar un problema político para que después la economía tenga un cimbronazo. Y básicamente fue eso. Indudablemente que, a ver, el gobierno tiene también algunos actores periféricos que supuestamente apoyan o tienen una cosmovisión ideológica del rumbo del gobierno. Algunos son los que hablan en los hoteles. Para mí uno de los que instrumentó este plan de estabilización, o por lo menos tiene un diseño de aporte intelectual, es el señor Arriazu. Deberían tener cuidado con lo que dicen, porque Arriazu estuvo en una reunión esta semana que pasó y habló de la doble banda, la banda del tipo de cambio, ¿en qué consiste para que la gente nos entienda? El sistema de bandas que propicia el fondo, dijo, el fondo propicia el sistema de bandas. Un dólar máximo, un dólar mínimo, un techo y un piso. Siempre en la Argentina eso no funciona porque siempre la gente va al techo.
el dólar vale siempre el más caro, no el más barato. Entonces, eso moviliza a determinados actores de la economía que mueven inmediatamente el precio del dólar para arriba. Claro. El ministro Caputo, en lugar de venir al Congreso, decir, bueno, mire, hay cosas que puedo explicar, hay otras que indudablemente requieren del ajuste final, no quiero impactar en el mercado, porque ustedes saben que cualquier cosa que pueda decir moviliza el mercado y me tiran el dólar para arriba. A ver, sentido común. Claro. Uno entiende este tipo de cosas. No vienen, pero van a los programas de televisión. Y entonces cuando fue el programa de televisión, a la tarde el dólar se movió y el viernes se fueron 500 millones y el lunes se fueron 200, 150. Ahora, ¿crees que, que los mercados le están Creo que empezando mala- a desconfiar mala praxis. a Caputo? Porque él va a dar una nota para calmar los mercados, sale la nota y los mercados vuelan. ¿Qué está pasando ahí? Están pasando que el mercado considera o analiza que el tema cambiario va a ser uno de los ejes centrales en el marco del acuerdo con el fondo. Nacho, va a estar en el tablero del acuerdo la unificación cambiaria en el futuro, en qué periodo de tiempo, el tema del cepo. Argentina y Mozambique tienen cepo. ¿Quién va a venir a invertir acá con cepo, Claro. donde no te dejan sacar las utilidades? A ver, cuestiones de sentido común de la política económica que lógicamente tienen que hacerse con mucha prudencia y responsabilidad de la mano de un Congreso que también sea responsable. Y lo que hiciste antes, en los gobiernos anteriores, tiene que ver con lo que haces ahora. Es más fácil la cómoda de votar en contra. Es mucho más fácil. Te aleja de cualquier crítica, te pones en el plano de la izquierda de la ruptura. Bueno, sí, yo no estoy con el fondo. El fondo Las es almas siempre nobles. mala palabra. Sí, las almas nobles, sí. No, pero además el fondo tiene una historia negativa, una historia donde también, lógicamente, el préstamo del fondo obliga a condicionalidades. ¿Cuáles son las condicionalidades para esta etapa? Indudablemente, son las que te vienen diciendo desde hace un año y medio. Miren, ¿cuándo van a unificar el mercado de cambios? ¿Cuándo van a sacar el cepo? Y el gobierno, ¿qué viene? Batallando con su única bandera, la bandera electoral del gobierno, que ha sido significativa o importante, es la baja de la inflación. Entonces, esa bandera la va a defender de cara al proceso electoral de octubre. Claro. Es indudable, porque si la unificación cambiaria lleva el dólar para arriba, indudablemente que puede también trasladar eso a precio. Esto lo sabe. Ahora, Miguel, un abrazo. Willy Cohen te ¿Cómo le saluda. va? Un abrazo Willy, grande. Estoy hablando de economía cuando vos... Está muy bien, parece, no, y cosas muy razonables. Ahora, en el fondo, el mundo económico está mirando, obviamente, el tema del Fondo Monetario, pero también está mirando el proceso político, ¿no? Claro. Y algo dijiste recién, por eso quería escucharte, decir, ¿cómo ves esto de que el escenario está muy dividido? Es decir, que hay temor en el mundo económico de que lo que representa el kirchnerismo, sin nombres, pueda volver eventualmente a ganar en las próximas elecciones por la división del supuesto frente republicano. ¿Qué pensás de eso? A ver, sí, es indudable, pero también obedece a la incapacidad del gobierno de construir puentes con los actores que el año pasado le hemos dado los instrumentos al gobierno. Y el punto más central, la forma en que el gobierno exterioriza su mensaje, está agotado. El presidente viene el 1 de marzo a las 9 de la noche, un horario bastante insólito. Se da para pelear la audiencia de la noche, qué sé yo, en cadena nacional. Hay una presencia de casi 140 diputados que son los que medianamente piensan cada uno de sus actos en función del interés del país, que ha acompañado los grandes trazos de la política al gobierno para lograr baja de inflación.
nos hemos opuesto al tema jubilados y al tema universidades, que son temas muy importantes y que tampoco planteábamos demandas irrazonables. Y viene el presidente y te agrede en ese escenario, agrede a los que están presentes, los que están ausentes, que era la Unidad por la Patria, eso no estaban. No estaban. Ahora, agredió a todos los que estábamos. Entonces, ese sistema de comunicación política, eso está agotado. El gobierno no tiene ninguna capacidad de crecer o de consolidar un espacio de mayoría. Ha trabajado sobre el bloqueo y sobre espacios de minoría que no le dan lo que vos denominás cierta estabilidad política para lograr la estabilidad económica. Y la interlocución es muy floja, no existe. Yo te pongo un ejemplo. A ver, si el gobierno quiere, el Congreso tiene prácticas históricas, cuando vos tenés una crisis, como fue la de la cripto, el gobierno tiene que replegarse al lado del presidente y defenderlo. Esa es la lógica que tiene que funcionar en un gobierno, cuidar al presidente. Después, claro, todos los actores periféricos tendrán que volar por el aire si es necesario, y después tenés que construir un relato de lo que pasó. Lo que vos no podés hacer frente a un evento como ese, que tiene repercusión en el mundo, no tener una construcción discursiva, un relato, y también un espacio para la catarsis y fundamentalmente para la interpelación dentro del ámbito del Congreso. Dejá de lado el juicio político, que yo no lo comparto, que no lo voté. Te diría que la comisión investigadora sería el último tramo de la necesidad de una explicación por parte del jefe de gabinete, que está para eso, que tiene que venir a contestar, no a hacer el informe del 101, tiene que venir a contestar sobre ese tema, todos los temas, las preguntas, claro, que los diputados le hagan. Y el señor Adorni también, porque él estuvo. Esas figuras del gobierno deberían venir al Congreso. Entonces, es una manera de empezar a trabajar sobre cosas concretas y a que el gobierno construya un mensaje. Si no construye ninguno, la gente sigue dudando, eso es lo que digo. Claro. No hay tampoco no hay pensamiento o análisis para salir de la crisis. Claro. A ver, el gobierno de Menem tuvo eventos realmente muy graves. Sí. A ver, para ponerte uno, qué sé yo, Amir Ayoma, que trajo valijas, y el jefe de la aduana era un coronel sirio que no hablaba castellano. Y sin embargo, siempre explicaron. Y además, llegado el momento, los echaron del gobierno y punto. Claro. ¿Qué quiero decirte? Que en un gobierno puede haber eventos desgraciados o que estén complicados con alguna situación. Lo que no se puede hacer es impactar sobre el presidente. El presidente tiene que preservarse. Ahora, lo tiene que preservar el gobierno. Claro. Ahora, si no hay ninguna explicación, se profundiza la duda. Esto es lo que a mí me parece, para poner el ejemplo reciente, claro, lo que quiero decirte es que no hay un sistema de interacción con el Congreso. El Congreso es una porquería, es esto que a veces aparece lamentablemente, donde algunos se pelean, hay falta de expertise en el bloque oficialista. Siempre les digo, muchachos, apliquen la doctrina Jarolaski. Entonces me preguntan, ¿cuál es la doctrina Jarolaski? Mire, el oficialismo se lleva el acuerdo, se lleva la ley, la oposición se lleva el discurso, ustedes hablen poco, el tipo que hable o la mujer que hable, que sea un discurso mesurado, no incendien la pradera en la primera el miembro informante. Traten de cuidar el escenario del Congreso para que pueda desarrollarse razonablemente y lograr el objetivo, pero no entienden nada, hablan un montón de diputados. Bueno, ayer pareció lo contrario, lo que quiso hacer Menem según los audios que trascendieron, de que prendan fuego todos los propios. La verdad que no le doy mucha entidad a esos audios, pero lo que hablamos en labor parlamentaria, claro, en la parte previa, precisamente fue ese mensaje. Pongan a alguien mesurado, que sea el miembro informante, que sea razonable. No, pusieron al más duro, al que gritaba, qué sé yo. No sirve eso, genera un marco de tensión.
y después tienen que resolver los problemas internos que tienen. Claro, claro. El tema de la Comisión de Juicio Político, hace un año y medio que no, tal vez no funciona nunca la Comisión de Juicio Político, porque la verdad es muy raro que funcione. Pero tiene que estar conformada. Pero tiene que estar conformada, hace un año y sí. medio que supuestamente se conformó o no se conformó. La autoridad era alguien que pertenecía a la Libertad Avanza y están discutiendo. Claro. Bueno, hay que encontrar una solución, hay que dialogar Bien. con la diputada, buscar caminos. Miguel. En el fondo hay una precariedad de recursos humanos en términos de la Sí. aplicación de la política como actividad compleja del ser humano que requiere elementos de capacidad de diálogo, en fin. Miguel, la última, estoy sobre el rotativo, pero no quiero dejarte de preguntar por qué se conformaron las alianzas porteñas y dentro del PRO, el PRO hizo una alianza con Encuentro Federal, con tu partido, con tu movimiento que vos encabezás. ¿Eso se puede replicar a nivel nacional en las legislativas? Bueno, es un primer camino. Mis compañeros, la gente que dirige el partido a nivel de la ciudad, decidieron acompañar a Jorge Macri. Yo venía sosteniendo la necesidad de la defensa del gobierno del PRO dentro de la ciudad, así que me pareció un dato positivo y se conformó a hacer la alianza. Me informaron a la noche que la firmaron. Nuestro partido está estructurado en la ciudad y vamos a acompañar la propuesta electoral que lleve el PRO en la ciudad. Me parece que es un espacio que ha gestionado la ciudad con bastante idoneidad y bueno, tenemos que estar ahí. ¿Dónde vamos a estar? Bueno, es un primer paso, me quedo con eso. Miguel, ha sido muy amable como siempre, te agradecemos mucho este ratito con esta mañana. Un saludo, Nacho, y también para el amigo. Para acá el amigo Willy, exactamente. Un abrazo, Miguel, un abrazo grande. Un abrazo, Miguel. Chau, chau. Rivadavia.